Es correcto, hasta ahora ya está en comunicación con nosotros el apreciado amigo de esta casa, don René Quevedo. René, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Buenos días a todos. Es un placer, como siempre, estar acá con ustedes. René, yo le comentaba a los oyentes, y lamentablemente no lo puedo compartir porque es una información privada. Yo le pregunté a una persona, háblame del impacto del Producto Interno Bruto de chiquita, del impacto del Producto Interno Bruto en Panamá, en el país, de chiquita. Porque los panameños, y como no todos, incluyéndome, entendemos esta historia del Producto Interno Bruto, cuando la discusión de la mina se nos dijo el impacto de la mina en el Producto Interno Bruto es del orden del 5%. Dicho sea de paso, 5% se dice rápido, ¿no? Pero cuando cuantifica eso, y René Quevedo en esta emisora, más de una ocasión nos ha explicado cómo se traduce eso, ese 5%, no solamente en plata, sino en afectaciones a personas, como es la pérdida de empleos y demás. Bueno, esta persona me dice, mira, te lo envío a ti, pero no lo puedes compartir porque es algo privado. Y me envía el desglose del impacto del Producto Interno Bruto por provincia en medio de esta crisis. Y René, lo de Boca del Toro es devastador, por lo visto. Sí. Lo de Boca del Toro es devastador. ¿Qué te dicen tus investigaciones hasta el momento? Bueno, creo que hay dos consideraciones a hacer con respecto a Bocas del Toro. Uno, digamos, el impacto neto en el empleo. Eh, Habla le regalamos por lo menos 5.000 empleos a Costa Rica, empleo directo. Lo que pasa es que eh, cuando se habla de empleo no se puede hablar, y bueno, y el tema de la mina lo acaba de demostrar de manera categórica, que no se puede hablar solamente de empleo directo e indirecto, sino también el inducido. ¿Qué hace la gente con lo que gana? ¿Sí? Que me crea otra cantidad de nuevos empleos en el comercio. ¿Qué hago yo con lo que gano? Independientemente de si soy empleado directo, digamos, de una empresa X o soy indirecto, soy proveedor. A ver, vamos a empezar por ahí. Entonces, eh, el, el desempleo en Bocas del Toro a a octubre del 2024 era más o menos 6,7%, es decir, bastante inferior al promedio nacional, que era 9,5, debe aumentar por lo menos un punto. Eh, entonces estamos hablando de que eso va a aumentar. No olvidemos que eh, una de las características que tiene la economía panameña es que el 70% de los empleos son presenciales. En Bocas del Toro son 80%. ¿Ok? En esta economía, una economía como la nuestra, yo restringo inversión privada y restringo movilidad y la asfixio, que es básicamente lo que está ocurriendo. Entonces, en el caso de Bocas del Toro, para contestarte rápidamente, yo anticipo una pérdida de empleo cercana a los 20.000, 15, 20.000. Anticipo un aumento del desempleo alrededor de 15, pudiera ser hasta 20%. Eso depende un poco de cómo se reacciona ahora, digamos. Obviamente, estamos hablando del día después de la bomba de Hiroshima, ¿no? Es decir, necesitamos un plan Marshall de reconstrucción de las fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque el problema, lamentablemente, nosotros, a ver, tenemos una población y si vemos, y esto creo que lo he dicho ya en tu programa, eh, si vemos los resultados recurrentes de las pruebas PISA, solo uno de cada 100 de nuestros jóvenes, que ya no son tan jóvenes, porque nosotros estamos en las pruebas PISA del 2004, uno de cada 100 sabe diferenciar una opinión de un dato, dos de cada tres no entiende lo que lee, y cuatro de cada cinco no puede hacer operaciones matemáticas básicas. ¿Okay? Esto nos convierte en una población rehén de nuestras emociones e inmunes a la verdad, porque lo que no se mide no existe. Entonces, obviamente, somos muy sensibles a las narrativas pasionales del bueno y el malo. Y como en toda historia hay los buenos, los malos y la verdad. Entonces, tenemos que entender el impacto que esto ocasiona en la confianza y en la inversión, el derrame de la inversión privada y particularmente la extranjera en toda la economía. Es decir, entonces creo que desde ese punto de vista
bueno, ya vimos lo que pasó con la mina. Obviamente el tema Chiquita no ayuda y esto nos convierte en un destino, si nos ponemos a ver, y ya entrando un poco al aspecto un poco más, no filosófico, sino llevando esto a un contexto un poco más amplio. Las quejas que se han hecho con respecto a y creo que ya lo he dicho aquí en tu programa, con respecto a la ley 462 de que vulnera las pensiones del pueblo, pensiones de hambre, etcétera. Eso es matemáticamente imposible. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos y 63.000 funcionarios más que en el 2012. Esto quiere decir que el Estado es el único que ha generado empleo formal desde el 2012. El sector productivo no genera empleo formal desde el 2012. Así que, y este es el cuadro 14 del informe de la Contraloría de octubre del 2024, comparado contra el 2012. Entonces, de esos 63.000 nuevos funcionarios, 38% fueron educadores, 28% personal de la salud y 27% administración pública. Entonces, el Estado ha tenido la exclusividad de la generación de empleo formal y la ha financiado con préstamos porque aumentamos la deuda externa en 40.000 millones de dólares. Casi la cuadruplicamos entre el 2012 y el 2024. Pero bueno, y aparte de los salarios también, si nos cuadro 25, los educadores recibieron 96% de aumento salarial, personal de la salud 65%, administración pública 55% y la economía aumentó salarios más o menos en 43% en esos 12 años. ¿Okay? Esto quiere decir que el Estado ha tenido la exclusividad de la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales. Ahora bien, en un país donde, y ya me estoy refiriendo a Bocas del Toro, donde las consignas valen más que las realidades. Uno, ¿ok? Dos, donde las calles hacen jurisprudencia y estamos dispuestos a secuestrar y destruir una provincia y masacrar a 5.000 familias para aprobarlo, ya entramos en el ámbito de la anarquía. Y esto nos hace un destino hostil hacia la inversión privada, no solamente la extranjera, sino la nacional también. Entonces, a ver, la inversión precede al empleo. Si no hay inversiones, no hay contrataciones. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Nuestra economía solo genera empleo informal. Entonces, para mí el daño, aparte, obviamente, hay una situación, digamos, complicadísima en materia de empleo, pero creo que el daño más grande se ha hecho a la confianza en el país como un destino para la inversión, bueno, ciertamente extranjera, pero privada también. O sea, lamentablemente, pues también conozco gente que Pero, tiene... pero René, yo Sí, me detengo allí porque yo entiendo y acompaño los números, porque los números son hechos y no se sí, pueden esconder. sí, Ahora muy bien, la realidad también de que Panamá está sufriendo una gran cantidad de falencias y no hablemos de la ley 462, hablemos sí. de otras falencias que Ese no es hay. el problema, claro, sí, Hablemos del agua, hablemos de la luz, hablemos sí. del desempleo. Oiga, va a haber una afectación al sistema privado cuando hay protestas. La pregunta es, ¿cómo podemos minimizar el riesgo del impacto al sector privado sin dejar de protestar por las carencias que tiene el país? Bueno, pero es que nosotros estamos en una crisis desde el 2012. El problema es que en el 2012, ojo, del 2004 al 2012, 4 de cada 5 nuevos empleos que generó la economía eran asalariados del sector privado. ¿Ok? 13% eran funcionarios y 9% eran informales. Data dura, perfectamente verificable. La deuda externa creció más o menos a razón de 530 millones de dólares por año durante 8 años. Data dura, ¿ok? El país con la mayor tendencia a la radicalización era Chile. Obviamente, las protestas nuestras del 2022, 23 y 24 pues dieron al traste con nuestra relativa pasividad. Entonces, el problema es que en el 2012 nosotros decidimos que no íbamos a buscar equidad social a través de la confianza, la inversión y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. ¿Okay? Entonces, cuadruplicamos la deuda externa, la aumentamos en 40.000 millones de dólares y no hemos podido resolver esos problemas que están mencionando. Para mí esa es la esencia del descontento que hay. Y ojo, y es genuino, genuino. ¿Qué pasó con toda esa plata? Bueno, yo sé que hoy estamos aumentando, estamos pagando salarios, ¿okay?
estamos pagando planilla y subsidios pidiendo prestado. Entonces, sí, a ver, no quiero trivializar el descontento que hay, definitivamente, ¿ok? Eh, y que va a estar ahí. Y creo que es un planteamiento, y las últimas elecciones lo vimos. Hay un problema con el sentimiento de legitimidad. Es decir, que ha hecho este Estado con todos estos ingresos. Nosotros tuvimos una bonanza económica excluyente. ¿Okay? Entonces, como nos dieron el grado de inversión por allá, por marzo del 2010, dijimos, bueno, palo con esta piñata porque nos van a prestar. Y se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito. Sencillamente estamos viviendo la negación del drogadicto, porque la, 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 lo que ha permitido la creación de este estado ficticio, de esta economía ficticia, donde los beneficios se convirtieron en derecho, es nuestra adicción a la deuda externa. Necesitamos inversión privada, pero estamos adictos a la deuda y se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito. Claro, pero ahí, ¿qué tiene que hacer? Porque fíjese bien, partimos del hecho y completamente válido y real de la afectación del sector privado por las protestas en Bocas del Sí, Toro. Eso es una realidad, eso es un hecho. El cierre de calles, la violencia, generó una afectación, como usted bien decía, de que, por un lado, Chiquita Brands dice, me voy del país, y por otro lado, los pymes, que son gran parte de la sí, mayoría de la economía de este país, dicen, nos hemos afectado. Pero también usted traslada a los oyentes, a la audiencia, la realidad de la irresponsabilidad del Estado en sus finanzas sí, públicas. así es. Entonces, ¿cómo el Estado o el gobierno, que es quien regula al Estado, puede ir saneando las finanzas públicas para que la afectación no sea tan dura y no todo cargue sobre el sector privado? Sí, a ver, yo creo que esta economía tiene, a ver, el empleo tiene dos variables o dos dimensiones, demanda y confianza. Si hay demanda y hay confianza, hay generación de empleo formal. Si hay demanda y no hay confianza, hay informales. Entonces, en una economía como la nuestra, donde 70% de los empleos son presenciales, en Boca es 80%, ¿okay? Si yo restringo movilidad y yo restringo inversión privada, yo asfixio la economía, que es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. En los últimos 5 años, nosotros perdimos 4.600 millones de inversión privada, 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.165 millones de menos financiamientos bancarios al sector productivo, producto del alza de las tasas de interés, resultado de la pérdida del grado de inversión, consecuencia del cierre minero y la caída de 1.600 millones de dólares en flujo de inversión extranjera. Eso suma un poco más de 4.600 millones. Si vemos lo que pasó con el canal, 5.000 y tantos millones. Yo le meto a esta economía 5.000 millones de dólares y la pongo a volar. Yo le saco 4.600 millones de esta economía y la asfixio, que es lo que está ocurriendo. Entonces, de alguna manera, restringimos inversión privada y estas protestas restringen movilidad. Jaque mate, jaque mate. Entonces, a ver, yo creo que vamos a tener que enfrentar la realidad, ¿ok? Estamos enfrentando de alguna manera la abstinencia del drogadicto. Lamentablemente estamos buscando excusas y yo veo un poco el guabineo que hay con respecto al tema de la ley. Señores, tenemos que enfrentar la realidad. No, ya se acabó el saldo de la tarjeta de crédito. No podemos seguir cargándole al Estado más responsabilidades. Es decir, nosotros en los últimos 5 años, 2014, 2024, duplicamos el tamaño de la deuda y triplicamos el costo del dinero. Pasamos de 26.000 millones a 54.000 millones. La pérdida de confianza en la economía para generar empleo formal. Entonces, lo que sí, respondiendo a la pregunta, esto tiene que ser un proceso. Lamentablemente, no olvidemos que nosotros estamos buscando actos mágicos, ¿no? Empezando por el mismo Chen. Entonces, esto va a ser un proceso. Es como, insisto, tenemos que enfrentar la realidad. Es como y yo con el menor de los respetos utilizo la analogía de la adicción a la droga, ¿ok? Primero que tenemos que reconocer que tenemos un problema, ¿ok? Después, segundo, es que estamos dispuestos a enfrentarlo. Sin embargo, yo veo mucha gente de alguna manera buscando la justificación
para darle la droga al paciente. Es decir, señores, no puede haber una mayor participación del Estado. Lamentablemente, sí, que se robaron la plata, que bla, 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 bla. Sí, ¿ok? Pero ¿qué hacemos ahora, en este momento? Eh, Entonces, esto va a ser un proceso, ¿no? A ver, René, buen día, Icar te saluda. Hola, buenos días. Mira, hemos hablado inclusive hasta con la dirigencia empresarial en Bocas. Y yo escucho a mucha gente decir, lo que pasa es que Bocas del Toro no solamente banano, no solamente es banano, no veamos a Bocas del Correcto. Toro como banano. A modo de entenderlo, a modo de docencia, de los números que manejas y la dinámica en sí de la provincia, ¿cómo está conformada la dinámica económica de Bocas del Toro como provincia, René, por favor? Bueno, sí, o sea, definitivamente sí, la agricultura es un aspecto importante y sí, el banano es un componente importante, pero también tenemos un alto componente de hoteles y restaurantes y comercio, ¿ok? Ahí se resume básicamente, hay otras cosas, pero esto resume la actividad, pero es que todo se afecta, porque volvemos al tema, ¿no? Eh, eh, los empleos que había en Chiquita eran empleos formales, ¿ok? Esta gente ganaba X, el salario X y lo gastaba en la comunidad. ¿Okay? Ese consumo me genera lo que se llama empleo inducido. ¿Okay? Y se manifiesta directamente en otras actividades. Comercio, obviamente, es el principal, ¿no? Entonces, al yo sacar ese componente, ese estímulo, el impacto no es nada más el empleo que se perdió en Chiquita, ¿no? Es todo un efecto en todo ese ecosistema. Bueno, y obviamente tenemos el componente del turismo, definitivamente el potencial turístico que tiene Bocas del Toro es tremendo, inclusive reconocido internacionalmente. Pero sí, el problema es que obviamente teníamos ahí una empresa grande, multinacional, que generaba empleos formales. Y esto tiene una consecuencia importante. Es más, como ejemplo nada más, y quiero referirme a un tema que poco se discute porque nosotros creemos más en cuentos que en cuentas, pero el efecto de ese empleo inducido, es más, por ejemplo, entre el impacto que tuvo el fiasco minero en la provincia de Panamá, el fiasco minero 2023 hasta 2024, destruyó más empleo que la pandemia. ¿Okay? La pandemia durante 26 meses en la provincia de Panamá, simplemente como ejemplo, destruyó más o menos unos 3.700 empleos por mes, más o menos, durante 26 meses. El fiasco minero destruyó 7.400 empleos por mes durante 14 meses. O sea, entonces, y eso se debe al impacto inducido. Obviamente, el comercio fue el que más sufrió. Entonces, estamos hablando de empleos directos, indirectos e inducidos. Entonces, sí, la economía de Bocas del Toro va mucho más allá de, de, de banano. Ahí tenemos inclusive potencial agrícola, cacao, por ejemplo, una cantidad de otras cosas que están ahí en potencia, que obviamente necesitamos un clima porque si no hay inversiones, ¿ok? Insisto, potencial sin inversión es ilusión. Entonces, mi preocupación con todo esto, aparte de, obviamente de que hay gente que perdió el empleo, eso es una tragedia, no hay nada más antipatriótico que el hambre. Estamos teniendo un impacto muy fuerte en la confianza en Panamá como destino para la inversión privada. Entonces yo creo que no podemos mirar nada más el tema este específico que hay que resolver. Ojo, necesitamos, como digo, un plan Marshall de reconstrucción de las fuentes de empleo en Bocas del Toro rápido. ¿Okay? Pero va a llevar un tiempo. ¿Okay? Entonces, pero sí, toda la potencialidad que tiene la provincia para otras actividades agrícolas, turismo, etcétera, dependen de nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Entonces, si este clima de inestabilidad, la conflictividad social no es buena para nadie, no es el peor enemigo Nadie gana, ahí nadie enemigo del gana. empleo, ¿no? Ahora, al inicio de esta intervención, René Quevedo menciona una especie de plan Marshall, como lo que fue ejecutado en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Yo me quedaba pensando, y digo, bueno, ¿cómo sería o cómo podría ser un plan Marshall de panameños entre panameños para panameños? Sí. A ver, sí, hoy tenemos, nosotros sacamos en los últimos 5 años
4.600 millones de inversión privada de la economía y aumentamos la deuda en 28.000 millones de dólares. ¿Ok? Matemática simple, ¿no? Entonces, la caída de la inversión privada ocasionó que el año pasado Mitradel tramitara 100.000 contratos laborales menos que en el 2019, una caída del 26%. En los tres componentes que tenemos hoy, eh, está el tema de la demanda, caída de las compras de la minera a otros sectores de la economía. Es como si tienes una tienda y dejan de venir clientes. Dos, tenemos el aumento de las tasas de interés, es decir, el que te arrenda el local te aumentó el alquiler. Y tres, tenemos un componente de menor inversión extranjera. Tu socio capitalista te dice que no te puede ayudar. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente a corto plazo que apuntar al sector interno de la economía, es decir, específicamente medido en función de los financiamientos bancarios del sector productivo y específicamente en Bocas del Toro. Es lo que tenemos que hacer. Estoy, como dicen, fumándome un bate aquí yo, ¿no? Ujú. Un plan con la banca, ¿okay? Para financiar básicamente a pymes. No olvidemos que 70% de los empleos en Panamá, empleos privados, son informales y empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. El microempresario formal e informal es la columna vertebral del empleo. En Boca del Toro todavía más. Entonces, un placito bien sencillito, ¿ok? Para de alguna manera canalizar recursos muy focalizados en este sector, en estos sectores que pueden tener demanda sostenible, lo que va a determinar realmente la sostenibilidad del negocio, no los subsidios. Los créditos no generan demanda, ¿ok? Es decir, ojo, si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio ni que me regalen la plata. Entonces, en ese contexto veo entre comillas, plan Marshall, muy centrado en lo que podemos hacer a través de la banca nacional, que financia el sector interno de la economía, que es el que genera la mayoría de los empleos. Entonces, pero bueno, aparte de lo que pudiera hacer el gobierno, entiendo pues que hay un plan para inyectar 10 millones de dólares. Eso ayuda, obviamente no resuelve, pero sí ayuda. Pero tenemos que partir de la base de lo que queremos hacer con la provincia. Eh, y atacar las fuentes del conflicto. O sea, hay sí, Bocas del Toro, Darien, etcétera, han sido provincias olvidadas por el Estado. No quiero hablar específicamente del gobierno en general, pero eso es así como yo Pero, lo pero conceptualizo. René, Sí. justamente con esa expresión trillada, pero real, Ujú. eh, de toda crisis surge una oportunidad. Sí. En medio de esta crisis hay una oportunidad que yo no entiendo por qué, y sí me refiero al gobierno, Ujú. más que al Estado, no lo está aprovechando para, en medio de la crisis, tratar de ir allanando una serie de caminos para poder lograr la inversión, Sí. atraer la inversión de capital Sí. nacional y de capital extranjero, porque cuidado, uno siempre habla de inversión y piensa en el extranjero, pero aquí hay una No. cantidad de capital nacional acumulado producto de las ventas de las empresas nacionales que Sí. uno no ve esas inversiones acá. Sí. No, Pero definitivamente. crear Sí. las condiciones, ¿qué es? Desburocratizar tanto la llegada de una inversión, que no Sí. significa que no tengas la fiscalización adecuada. Sí. El hecho de que tú tengas que ir a 25 ventanillas para llegar con una inversión a Panamá. Sí. Sí. Y así por el estilo, ¿no? Sí, hay mucho que agilizar, definitivamente. Lamentablemente el sector privado, el sector no productivo, lamentablemente hay un eslogan, hay una estigmación mediática. Nosotros creemos más nosotros construimos narrativas de satanización, y descalificación y victimización basado en eslogan, consignas y opiniones sin evidencia. Como dije antes, 7 de cada 10 empleos en el país son microempresarios, ¿no? Empleos privados. Pero lamentablemente el sector privado se está ahogando en burocracia. O sea, hay una cantidad de trabas, totalmente de acuerdo, que no tienen sentido. Estos días escuché que para hacer un proyecto de construcción hay que sacar, no manejo exactamente la cifra, pero algo así como 85 permisos en 15 instituciones. ¿Qué locura es esta? Entonces, sí, obviamente esta burocracia primero me entorpece el proceso, me crea demora y básicamente me crea oportunidades
para la cobradera de coimas, es decir, que es el principal problema que tenemos, ¿okay? Y me alimenta una burocracia estatal sobredimensionada y parasitaria que estamos manteniendo a través de préstamos. Entonces, No, es sí, que es tiene que insostenible. haber un proceso. La burocracia estatal es insostenible. Total, sí. Entonces yo creo que definitivamente sí tiene que haber un esfuerzo, sí hay una oportunidad. Esta es una economía muy resiliente, a pesar de nosotros mismos, vamos a estar claros, porque como dije antes, nosotros decidimos que por allá por el 2012 que íbamos a buscar paz social a través de aumentando el gasto público con plata prestada, pero a pesar de todo, el primer trimestre de este año el PIB creció 5,2%, o sea que hay crecimiento, pero el crecimiento de nuestra economía crece, pero no genera empleo, que es un problema. Esto lo genera informales y funcionarios con plata prestada. Pero a nivel nacional, en lo que va de segundo trimestre, los nuevos contratos laborales tramitados por Mitradel marchan 15% por encima del promedio de lo que fue el primer trimestre. Sí, correcto, el primer trimestre. Esto quiere decir que a pesar de todo y a pesar de nosotros mismos y a pesar de que no nos ponemos de acuerdo, la economía sigue creciendo y generando empleo. ¿Okay? El problema es que no son empleos que se sostienen en el tiempo. Entonces, yo estoy de acuerdo que nos llegó el momento de realmente analizar. A ver, tiene que haber un diálogo. Definitivamente coincido que tiene que haber un diálogo. No puede ser la ley 9462 porque ese no es el problema. El problema es que solo el Estado genera empleo formal con plata prestada. Ese es el problema. Ahora la consulta. Sí, Don René Quevedo, cada vez que hablamos, usted dice lo mismo. Y al parecer, eso no va a cambiar. O al sí, menos no hay inicio de que cambie. sí. Le pregunto. Ujú. El expresidente Ricardo Martinelli soltó un trino hace cuestión de horas o minutos, en el que le dice al gobierno básicamente, oiga, yo haría todo lo posible para que Chiquita no se vaya. Y yo Sí, sacaría 100 millones de dólares para recomponer las pérdidas que tuvieron durante este tiempo. Y así evitar que se retire por completo. ¿Usted haría eso? ¿Usted sacaría plata de donde no la hay para pagar la Chiquita y hacer que la empresa no se vaya? no, absolutamente. Tampoco. Yo tampoco lo No, Yo haría. no, 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 menos. no tiene ningún sentido. Primero que no tiene ningún sentido, porque estoy artificialmente, ¿ok? Manteniendo una situación insostenible. Vamos a empezar por ahí. O sea, y segundo, ¿sacarlo de dónde? O sea, se nos acabó el saldo de la tarjeta de crédito. Vamos a empezar por ahí. Nosotros no estamos viviendo de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito. Se acabó. Es decir, se nos acabó el saldo. Ya no puedo cargarle más a la tarjeta de crédito. Tenemos que enfrentar la realidad. Tenemos el problema es que tenemos una economía, como dije antes, que le cuesta mucho, un Estado que le cuesta generar ahorros, ¿ok? Una economía que necesita inversión, pero está adicta a la deuda. Es decir, ¿cuál droga? Entonces, y yo creo que ese es un problema. Tenemos una adicción severa. Bueno, eso ha sido reiterado por los organismos internacionales. Tenemos que enfrentar la realidad, o sea, y la primera realidad, y la primera, tenemos que ir a través del proceso de terapia. La primera, bueno, y todos hemos tenido lamentablemente familiares que han tenido este problema, entender que tenemos un problema, uno, dos, estar dispuestos a este proceso. Estamos viviendo la abstinencia del drogadicto, de alguna manera, todos estos brotes que se están dando es porque no podemos seguirle cargando la tarjeta de crédito. Hemos venido tirándole plata a los problemas, buscando culpables. Nosotros problemas que yo no puedo buscar culpables y encontrar soluciones a un problema que yo no entiendo. Entonces, inclusive, bueno, ustedes recordarán que pues el gobierno pasado decía que la paz social se mantenía con los subsidios y ya nos dimos cuenta que no. Entonces, viene un proceso profundo. A ver, esto se veía venir, esto se sabía que iba a pasar. Bueno, eso fue lo que dijo Fitch en su informe, ¿ok? Que mucha gente no ha leído. Si nosotros leemos el informe de Fitch, y creo que ya lo he dicho varias veces aquí en este programa, la primera frase del informe de Fitch del 28 de marzo del 2024, donde nos quita el grado de inversión, dice, palabras más, palabras menos, la degradación de la deuda se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo del informe diciendo, el cierre de la mina
de Minera Panamá, agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos que enfrenta el país. Y aquí estamos, ¿ok? Y esto es claro, contundente, concluyente y perfectamente verificable. Eso está en el informe de Fitch. Entonces, nuestro problema, nuestro gran problema es nuestra capacidad o incapacidad para ponernos de acuerdo, ¿ok? Pero tiene que haber un diálogo permanente, no de ahora. Nosotros no podemos comunicarnos por transacción o por conflicto, pero el diálogo tiene que ser en base a la verdad. Es decir, la verdad es una sola. Lo que no se mide no existe. No nos vamos a poner de acuerdo en nuestras posiciones, nuestros intereses, nuestra ideología. No, pero sí, la verdad tiene que 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6. A ver, voy al médico. Oiga, usted tiene 400 de colesterol y 500 de triglicéridos y tiene 2 arterias obstruidas. ¿Ok? Esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Ok? Ah, no, sí, bueno, no, pero eso es mentira porque yo apenas como. ¿Ok? Entonces, bueno, volvemos al tema, ¿no? El diálogo tiene que basarse en la verdad, tenemos que Sí, enfrentar la realidad, pero no René, podemos seguirle cargando la tarjeta de crédito. pero el diálogo también tiene que pasar, y que lamentablemente esa es la parte de la que adolece la sociedad panameña, Sí, de entender que precisamente porque hay una acumulación de tantos errores, sí, gobierno así es. tras gobierno, y no solamente acumulación de errores gobierno tras gobierno, desatención a servicios públicos, gobiernos tras gobierno, pero que la población se ha acostumbrado a vivir con eso. Y la Así es. población lo que no quiere entender ahora es que para poder hacer correcciones, para poder hacer un plan Marshall, para poder aspirar a tener buenos servicios públicos, también va a tener que pasar por medidas que hay que tomar que no van a ser precisamente populares. Y eso lo Sí, acabamos de vivir, lo estamos viviendo con lo el tema estamos viviendo. seguro social. Sí, sí, lo estamos viviendo. A ver, hemos estado, y yo lamento, ¿no? Yo, a ver, yo no soy, yo como analista político me muero de hambre, pero y yo me baso en data, ¿ok? Yo no tengo la verdad, solo tengo la evidencia. Lo que no se mide no existe. A ver, nosotros, como dije, en el 2012 decidimos que como, bueno, podíamos pedir prestado, pues bueno, vamos a palo con esa piñata. Entonces, nos empezamos a endeudar, ¿ok? Pero insisto, no para resolver los problemas básicos de la población. Si yo analizo los problemas, lo que aqueja hoy a la población son los mismos de hace 10 años y hace 20 Sí, años. así es. Pero, a ver, no quiero desviar el tema, pero mira lo que pasó ahí en Azuero con el agua. ¿Ok? Es decir, los problemas de transporte, los problemas de vialidad, los problemas de agua, de luz, etcétera, etcétera, los problemas de salud. Entonces, tenemos lamentablemente una queja genuina. Yo no estoy para nada trivializando ese sentimiento de ira que hay con respecto a la incapacidad del Estado, porque no puede hablar de un solo gobierno, para resolver los problemas básicos de la población. Ese sentimiento es genuino. Entonces, pero bueno, ha habido una decisión, llamémoslo así, entre comillas, de asignar recursos para resolver tales o cuales problemas y hemos dejado por fuera problemas básicos que la población aclama desde siempre. Entonces yo sí hago un llamado que quizás este es el momento eh, pero el problema es que, insisto, yo no puedo hablar Sí, de diálogo si no estoy dispuesto a escuchar. ¿Okay? pero por eso te digo, la población tiene que entender que para corregir, Sí, por así decirlo, estas taras heredadas, acumuladas, sí, a ver, es difícil resolver el problema del agua, Quevedo, del sí, agua potable sí, que todos aspiramos a tener, si tú así no es. pagas el agua que recibes. Es correcto, es correcto. El perro morido se Esa- regula, así es. Así es, así es. Exacto, o sea, si tú no pagas el agua es difícil que se resuelva el problema. Los gobiernos tras gobiernos seguirán invirtiendo en potabilizadoras, 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 sí, pero ¿y de dónde vamos a seguir sacando la plata? Sí, sí. Volvemos al tema de la realidad, de las realidades. O sea, de alguna manera hemos estado viviendo una economía ficticia, ¿ok? Y a pesar de esa economía ficticia, donde los beneficios se convirtieron en derechos y los financiamos con deuda, ¿ok? Se nos ha olvidado resolver los problemas básicos de la Sí. población. Entonces, esto da de alguna manera, un sentimiento de ilegitimidad del Estado y de la institucional para resolver, supuestamente el rol del Estado es eso, es decir, justamente el beneficio
digamos, de todos los Y ciudadanos. es Eso allí, no ha ocurrido, pero no de ahora, ¿no? es allí los puntos, René. O sea, uno de los mejores ejemplos para mí es el metro, que funciona muy bien. Así es, así es. Funciona demasiado bien. Pero no justifica que estemos pagando 35 centavos la tarifa. Sí, Tampoco sí, justificaría pagar $2. es correcto. Pero tienes que buscar una tarifa donde el metro pueda ser sustentado y que no tenga que estar siendo financiado por el Estado también. Así es. Sí, definitivamente. Sí, exactamente. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿En qué punto medio nos encontramos? Porque dentro de toda esta película, todas estas cifras que yo he citado fueron de antes de que el señor Trump abriera la boca, ¿ok? Y antes de que se armara todo este lío por allá entre Irán e Israel, que va a ocasionar impactos sobre los cuales no tenemos control, como el precio del petróleo. Entonces yo creo que, insisto, tenemos que sentarnos como sociedad, mirar la realidad, mirar la data real, no quién es el culpable. Yo no puedo, culpar no resuelve, ¿okay? No. Demorar tampoco. Entonces creo que tenemos que mirar la realidad y decir, bueno, sobre esta base, ¿qué podemos hacer? Y hay cosas entendiendo que no podemos controlar, pero las que podemos controlar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ciertamente en gran medida, este es el mejor país del mundo. El problema es que nosotros no nos lo creemos. No, Es nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Ese es el tema fundamental y por eso nos quitaron el grado de inversión. tenemos que traer a varios ticos aquí para que nos expliquen cómo es el Nos asunto. ayude a mercadear. Así es. Bueno, don René Quevedo, como siempre, muy agradecidos por este tiempo que nos das. Muy amable. Gracias por la invitación.